No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Ferreiros, todos los lunes a las 8:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¿Cómo están, amigas, amigos? Ya estamos aquí, estoy con Fermín Torrejón. Este es Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que buscan la felicidad. Yo soy Marisol Ferreiros y estamos aquí en Miraflores TV Digital, que es esta plataforma que fue originalmente Radio Miraflores desde 1935 y que ahora está con el tiempo, con los tiempos, y estamos ya con ustedes como todos los lunes a esta hora, 8:30, pasaditas son las 8:30, para poder aprender. No sé si le puedes bajar un poquito, Fermín, un poquitín más, por favor, y así no nos acoplamos. Está bien. Antes de empezar mi entrevista, esta entrevista que ya les había anunciado, quiero contarles algunas cosas. Primero, que este fin de semana hice el 4º módulo de Future Mentoring con Maya Sigala, y ha sido tan fuerte este seminario que miren cómo estoy. Estoy súper resfriada, con la garganta re mal, pero no quería dejar de venir porque Fermín Torrejón regresa a Cusco y nos vamos a quedar sin la posibilidad de esa entrevista. Así que me van a disculpar si por ahí me sale un gallo, si comienzo a toser. Ustedes van a entender que es mucho mejor que yo esté aquí. Luego quiero invitarlos a que entren a la página de Facebook de Estudio Ferreiros, donde ustedes pueden ver entrevistas, pueden escuchar sobre algunos temas prácticos que les pueden interesar, y también nos pueden hacer consultas por el inbox que yo misma estaré revisando para poder contestarles. Si desean conocer, no dejen de entrar a Estudio Ferreiros por Facebook.
Bueno, y ¿qué más? Dicho todo esto, que era lo que quería, sobre todo la advertencia de mi estado de salud, que no es ningún problema, sino que es el haber trabajado a fondo, como me gusta, como nos gusta Fermín. Ya presento a Fermín Alberto Torrejón Salazar. Él es, aquí tengo todo lo que he apuntado de quién es él, y vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a hacer un resumen. Él es consultor internacional en planificación y gestión estratégica, desarrollo empresarial, reingeniería de procesos, gestión de cambio, desarrollo de recursos humanos. Tiene experiencias en temas de liderazgo, motivación, autoconocimiento, desarrollo personal. Es especialista en ingeniería de información, ingeniería de software, y vamos a ver cómo él ha aplicado toda esta especialidad que él tiene y de todo este conocimiento que pudo desarrollar también en diferentes transnacionales, y que dejó en un momento para cumplir la misión que escuchó, su misión de vida a la que le ha hecho caso, y que muchos pensaron que era una locura. Yo también en mi momento, sí. Pero en realidad ahora se piensa yo creo que la locura, yo creo que cumplir la misión es una locura, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando, vamos a ir contando tus especialidades, pero decir que tú te has especializado en todo lo que es energética, en ciencias y prácticas energéticas en Francia y España, y que eres miembro permanente de la red mundial Ashoka, que es esta red internacional de emprendedores sociales que lideran por la apuesta de la innovación y el emprendimiento social con planteamientos innovadores de avanzada y visión de futuro, que creo que es lo que nos toca ahora, la visión de futuro. Entonces, mira, tenemos ya muchas personas. Maya Sigala, que ya está en México, regresó. Mayita, mira cómo estoy, quedan tanto movimiento que ese seminario, que bueno, que se me ha movido todo. Está Camilo Ferreiros, mi primo hermano, está Ceci de Feudis, Andrea Sánchez, está Andrea desde Chile, un beso Andrea, está María Eugenia Salas desde Venezuela, y Pisac Proyección dice feliz de escucharte, Michelle Romero en sintonía, y Juan Carlos Torrejón, ¿dónde está? En Sarasota. En Sarasota, en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Así que bueno, la idea, está Marina Vidal también, qué lindo que estemos tan acompañados. Y el tema que nos trae hoy es muy interesante porque estamos viviendo un tiempo de cambio muy intenso. Seamos conscientes o no de lo que está pasando, no se nos pasan, por ejemplo, lo que estamos viendo en la televisión. Estamos viendo que el pueblo, regido por la luna, si hablamos astrológicamente, está expresándose con mucha fuerza, que hay situaciones que ya las podemos ver concretamente a través de los noticieros, o podemos estudiarlas a través de la energética, de la astrología, porque estamos viviendo un cambio. Cuéntanos un poquito de qué se trata el cambio que está viviendo la humanidad. Ok, primero para poder a lo mejor contextualizar, ¿no? Cómo vamos a abordar esta noche. Por eso la idea es de entender primero qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo, no solamente en nuestro país, con la sociedad que está más cerca a nosotros, nuestra cultura, etcétera, sino a nivel mundial. Y cada acontecimiento a nivel mundial, en lo político, en lo económico, en lo social, tiene que ver con este cambio. Son como síntomas de todo un proceso que ya está está en marcha y avanzando, no está empezando, está ya expresándose. ¿Cuánto tiempo va a durar este cambio? Para poder entender, tendríamos que rápidamente mencionar por lo menos el hecho de que, como parte de la investigación que venimos haciendo, como parte de un grupo tanto a nivel nacional como internacional, de hace muchos años, en mi caso, de repente podemos hablar que hace 40, 50 años, por alguna razón, una inquietud, una curiosidad, necesitaba saber, ¿no?, sobre las culturas ancestrales, por ejemplo, ¿no? Y por qué, por ejemplo, me llamaba mucho a mí la atención, y la gente con que comencé a contactarme, el tema de la Atlántida, el tema de Egipto, los griegos, y entender cómo es que la humanidad ha ido evolucionando, ¿no? Y podemos irnos hasta más atrás todavía, pero es todo un tema, ¿no?, que nos hemos venido trabajando, investigando por muchos años. Pero si comenzamos a entender, por ejemplo, más concretamente, ¿no?, a partir de los últimos 20, 30 años, podríamos mencionar incluso el tema de las Torres Gemelas en el año 2001,
¿no? Así es. Que para nosotros y como parte de todo este entendimiento y todo este proceso, marca una etapa evidente, clara de lo que está empezando a suceder, porque claro. estamos en el inicio. Claro. Estamos pasando la era de Piscis Acuario, que también hay toda una explicación, incluso científica, de qué significa el paso de una era a otra. Y que no es un paso que demore unos cuantos años, dependiendo de la teoría que queramos estudiar o queramos explicar. Claro, desde dónde quieras ver, exactamente, ¿no? Hay teorías que te dicen que el proceso de cambio dura 72 años y que empezó en el año 1948. Y hay eventos que podemos identificar. ¿El 48 qué pasó? Desde la posguerra empiezan la nueva generación de los baby boomers que se llama, empiezan a haber establecimiento de reestructurar la sociedad, las culturas en Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, de todo lo que se había vivido en las dos, por ejemplo, las dos guerras mundiales anteriores, ¿no? Y esto, lo lindo es que dependiendo de qué es lo que más nos llama la atención, por qué línea queremos ir, se puede estudiar desde la antropología, desde la sociología, desde la epistemología, desde la filosofía, desde la energética, ¿no? Desde la cosmovisión, desde la cosmovisión andina. Entonces, pero lo que no podemos negar es que está sucediendo el cambio y, como tú dices, hay hechos como el de las Torres Gemelas en Nueva York que no son solamente 2 aviones que se estrellan, o 3 aviones o 5 aviones. Hay mucho más. Es más, o sea, aparentemente lo que nosotros sabemos de lo que pasó no es verdad. O sea, no es, sí, hubo impacto, sin embargo, hay todo un trasfondo del que no se ha hablado. No vamos a entrar ahí, pero... Un ejemplo pero para solamente tocar, pero para que vean de a qué nivel de análisis hemos tratado de, ¿no? Hemos tratado de llegar para poder entender lo que venía pasando y lo que eso significa. Personalmente, yo puedo hablar de mi experiencia de haber trabajado 3 años en una de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando recién se inauguró la primera torre, y poder entender que lo que se dice que sucedió no es posible que solo haya tenido ese número de muertes. No es posible, porque en la época en que trabajaban, ¿no? en la Torre Gemela primera, éramos 50.000 personas trabajando, y estoy hablando del año 74, claro. Entre las dos torres, 50.000 personas. ¿No? Estamos hablando de años los 70, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ahí te das cuenta que no está claro, pero volviendo al hecho en sí, se marca, o sea, son como hitos que todos podemos ver y que marcan un cambio, o un comienzo. Y podemos analizar otros eventos, por ejemplo, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? Cuando te metes a estudiar y a analizar cómo las civilizaciones han evolucionado, han logrado ¿no? apogeos y luego decadencias, es como un patrón que se repite. ¿no? Entonces comienzas a observar desde qué sucedió la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, qué sucede con la primera generación de los baby boomers, qué sucede con los 60s, pero luego cuando llegas, por ejemplo, Torres Gemelas, y luego continúas analizando eventos importantes, dices, y la primavera árabe empezó en el año 2010 con el tema de Túnez, de Libia, luego Egipto, y eso ha sido el inicio de lo que está sucediendo actualmente en Medio Oriente, que tiene toda otra explicación, no solo de ahora, sino de mucho atrás también, ¿no? Y después comienzas a analizar eventos a nivel internacional, podemos mencionar la creación del mercado común europeo, podemos mencionar lo que está sucediendo ahora con los problemas que está teniendo la Comunidad Europea, con el tema del Brexit, de Inglaterra queriendo salir. Igual entonces, Cataluña en España. Y si llegamos ahora a lo que está sucediendo con las generaciones actuales, que son, bueno, las llamamos la generación Z, millennials, pero hay una explicación de un nivel mucho más, diría, amplio para entender cuál es la etapa de evolución de la humanidad en que nos encontramos actualmente, que va más allá de solo las generaciones X, Y, Z, millennials, ¿no? Pero bueno, entonces lo que está sucediendo, para traerlo un poco al tiempo presente, en Chile, en Bolivia, Ecuador, en Líbano, en Etiopía, Cataluña, ¿no? Son síntomas relacionados, ¿no? Exactamente, de este proceso. Es una especie, no una especie, pero es parte de un proceso de colapso social, económico, político, ¿no? Hasta espiritual, religioso, que también está involucrado. Todas las estructuras están cayendo, y que no es la primera vez, eso se repite como parte de este patrón, ¿no?
que viene posible. Podemos hablar de los atlantes, de los egipcios, de los griegos, los romanos, etcétera, y vamos a encontrar, ¿no?, ese patrón. Ya, que es cíclico. Exacto, es cíclico. Entonces estamos en esa etapa de haber logrado apogeo. ¿Qué te dice? O sea, que la evolución es cíclica. Claro. Que el tiempo es cíclico. Exactamente. ¿No? Cuando entramos desde el punto de vista a lo mejor ya de lo más científico, de las ciencias energéticas, la física cuántica, los temas que conocemos ahora sobre la matemática, la física del universo, etcétera, etcétera, entonces vamos a encontrar de que hay explicaciones para el proceso de evolución que se vino dando desde el Big Bang, que es la teoría de la creación del universo más aceptada cada vez, sí, ¿no? Entonces hay toda una explicación basada en lo científico para entender el proceso de evolución y el proceso de creación que se va dando. Y dentro de eso, el reino humano es parte de esa creación y tiene también sus ciclos. Claro. ¿No? Entonces estamos en una etapa de evolución de la humanidad que empezó a partir del año 84. Y hay explicaciones incluso científicas, físicas, energéticas, para poder explicar y decir por qué los seres humanos que han empezado a nacer o que nacieron a partir de los mediados del 84 más o menos, ya son parte de una llamada sexta raza de la humanidad. ¿No? Es una raza más psíquica, es una raza más precoz en términos nuestros, con una mirada más colectiva, más colectiva, porque eso es lo que viene ahora, que vamos a tocar en la segunda, ¿no?, en el puente que hace con lo ancestral. Entonces hay una evolución, ¿no?, que incluye mutaciones genéticas del ser humano, que esto es comprobado por estudios en laboratorio, ¿no?, por la ciencia, de que los seres humanos estamos teniendo, ¿no?, sobre todo estos que han nacido a partir del año 84, pertenecientes a esta nueva etapa de evolución de la raza humana, características y condiciones que no las teníamos las generaciones anteriores. Y esto es de una gran riqueza, pero también es un gran reto, porque nosotros hemos nacido antes con un esquema, con con unas características y cualidades determinadas. Y estos niños que han nacido desde el 84 traen otro chip. Y a veces no se entiende, y cada vez más, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en niños muy chiquititos que tienen una motricidad fina y una motricidad gruesa. O sea, el tema de motricidad, que tú ves bailar criaturas chiquititos o ves tocar instrumentos con una fortaleza, porque antes yo recuerdo que te decían que a los 6 meses tenía que hacer tal cosa, a los 8 tal cosa, y te podías dar cuenta si tenía 1 año, 2 años, 3 años, de acuerdo al tipo de movimientos que hacía. Ahora eso no te sirve, esos modelos, esos niveles de evolución ya no sirven más. Así es. Y tiene que ver con este cambio, ¿no?, de etapa de evolución. Es una raza más precoz comparado a lo que nosotros conocemos. Es una etapa o unas generaciones, diríamos en este caso, en nuestra sociedad, incluso la peruana, ¿no?, que necesita una orientación diferente a la que hemos tenido nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién se le va a dar? El sistema educativo tiene que ser replanteado. Claro. El sistema de atención de la salud tiene que ser replanteado. Y ambos tienen que estar articulados, porque no puede haber una buena educación si ahí no hay un buen estado de salud. Y no puede haber un buen estado de salud si no se educa en tener ese estado de salud, ¿no? Claro. Entonces, las generaciones actuales requieren de un acompañamiento, incluso no solamente desde la planificación familiar, como se pretende hacer a veces a través de los colegios incluso, sino desde el momento en que se produce la gestación o que empieza la gestación. Hoy en día... Desde el momento cero. Porque hoy en día entendemos mejor qué sucede cuando se produce la concepción, qué sucede con ese habitáculo que hablábamos el otro día, que es el cuerpo físico, que luego va a tener un proceso y va a recibir la encarnación de un nuevo ser, que luego va a tener, ¿no?, su nacimiento. Claro. Pero hoy en día con la neurociencia y el trabajo que hacemos con Ricardo, el neurocientífico que trabaja en el equipo, sabemos qué está sucediendo durante el embarazo en términos del cableado cerebral. Por lo tanto, los sistemas o los enfoques, metodologías de estimulación temprana prenatal tienen que cambiar. Tienen que ser, ¿no?, innovadas, fortalecidas, tomando en cuenta este funcionamiento del cerebro que se conoce mejor cómo funciona. Para aplicar un método que aprendí ayer, del 1 al 10, ¿en qué punto estamos de
de aceptación y de conciencia de ese cambio? Yo diría que estamos, mira, en el mejor de los casos en 3 o 4, ¿no? Pero en la mayoría a lo mejor menos. ¿Por qué? Porque para poder entender cómo se debería de educar, de criar a estas nuevas generaciones, primero habría que entender eso en nosotros mismos, Claro. para poder entender la diferencia. Claro. A mí me gusta trabajar mucho con padres jóvenes, con niños pequeños, y la mitad de la problemática, incluso con niños que ya tienen de estos Esto que se problemas llama de ahora Asperger, autismo, ajá, sí. deficiencia de atención, déficit de atención, etcétera, la mitad del problema está en la familia, en los padres, que al no entender estos cambios de estas nuevas generaciones no los toman en cuenta al momento de la crianza. Claro. Y en la escuela menos. Uf, ¿no? Una cosa claro. clave que nos explica en la neurociencia ahora es el trato, ¿no? Si no hay un buen trato, ¿no? Ya empezaste tú, sin darte cuenta, a registrar en el inconsciente de este niño o de este joven, conforme va creciendo, con contenidos, ¿no? negativos, que llamamos, no que sean malos, pero que han registrado vivencias que no han sido agradables o que son resultados de un maltrato. A eso agrégale una mala alimentación, una mala nutrición. Claro. A eso agrégale que el esquema de estimulación para la psicomotricidad y la sensorialidad tampoco está adecuado a estas nuevas, ¿no? Claro. generaciones. Por eso es que ahora, y lamentablemente se está medicando y se está cortando la normalidad, Así es. ¿no? de los niños, porque es normal. Quiero enviar saludos a Fidiña Lazo, que nos dice que está escuchándonos atentamente. Fidi, un beso. A Giselle Pimentel, que dice saludos a Fermín y besote para ti. Mari, un beso para ti, Giselle. Saludos también. Silvia Alberti de Cabaza, saludos prima, siempre muy interesantes tus invitados, felicitaciones, gracias Silvi. Leonor Carranza dice interesante, y Martín Bullón, buen tema. Qué lindo recibir este feedback de ustedes, porque realmente nos estimula, y si por supuesto quieren hacer preguntas o hacer comentarios o aportar en este tema, que es un tema de todos, obviamente, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, sigamos entonces hablando de este tema de la evolución. Las cosas están como están. Hay un cambio definitivamente. Hay una nueva raza de niños a los que tenemos que comprender, entender que no podemos, o sea, que ya tenemos que salir del paradigma en el que nosotros fuimos criados. Y Norca Mayor nos está diciendo saludos para ambos. Norquita, un beso. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué nos toca hacer? Cuando hablábamos de esa escala de 1 a 10, mira, el trabajo tremendo que hay que hacer para poder subir de 2, 3 hacia más, que es necesario, el requisito, si no, vamos a tener más de lo que está sucediendo con la juventud, por ejemplo. Claro. Lo vemos aquí en el país, ¿no? Claro. Cada vez la delincuencia, por ejemplo, está en niveles de juveniles que antes no eran tan notorios o tan masivos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso ya es el efecto de una falta de comprensión de cómo hay que educar, criar a estos nuevos jóvenes, niños y niñas, ¿no? Entonces, que ya los jóvenes, cuando están en una edad donde ya tienen registros de esa no comprensión, de ese no adecuado estímulo, por ejemplo, orientación, pues van a desfogar en todo lo que estamos viendo, ¿no? Eso sumado a los juegos, así es, ¿no? Y a todo lo que nos da la parte comercial y que así nos corta de la relación, de la conexión entre personas, ¿no? De los momentos. Ese es por ejemplo, ¿no? La tecnología en todo este proceso de cambio, que no es la primera vez que vemos que civilizaciones han avanzado tecnológicamente. Incluso hay casos, ¿no? ya documentados de civilizaciones que han tenido tecnología más avanzada que nosotros, como los atlantes, por ejemplo, los mismos egipcios. Entonces, ¿no? Siempre ha habido un descubrimiento, avances tecnológicos, y las sociedades, civilizaciones que han aplicado y adecuado esos avances a su desarrollo son las que han liderado los procesos de desarrollo a nivel mundial, ¿no? Y eso lo podemos estudiar con diferentes civilizaciones. Entonces, en nuestro caso, el fenómeno de Internet y la red y la nube están generando y van a seguir generando situaciones de cambios que no estamos sabiendo entender
y menos vamos a poder estar preparados para manejarlos. Manejar, ¿no? Y eso tiene mucho que ¿no? ver con los niños y los jóvenes. Claro. ¿No? Por eso está habiendo tanto problema de adicción a la tecnología, ¿no? Que no está bien, ¿no? Está bien, la tecnología nos va a ayudar como una herramienta, etcétera, etcétera. Y cuando analizamos, tú sabes, yo vengo del mundo tecnológico, ¿no? De mucho tiempo atrás, cuando para nosotros era ciencia ficción el poder tener este tipo de aparatos, ¿no? Ya me acuerdo cuando veía los supersónicos. Sí, y de pronto Ultra, que era la esposa de Super, ¿no? Me fascinaba los supersónicos. Y se comunicaban a través de una pantalla que bajaba y el jefe siempre lo buscaba a Super. Era increíble. Ay. Cuéntanos tú un poquito. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el tema tecnológico? No solamente está permitiéndonos tener avances que no habíamos soñado antes, ¿no? A mí me sorprendió mucho en el año 70, que yo vivía en Estados Unidos en el tema de tecnología, y había un libro de Akira Morita, que era el presidente de Sony en ese momento. Entonces él proyectaba, estamos hablando de años 70 y tanto, mediados de los 70, proyectaba que para el año 2000 iba a existir una tecnología y un aparato donde se podía juntar voz, imagen y datos. Increíble. Y para nosotros era ¿cómo? Eso es ciencia ficción, ¿no? Y mira lo que tenemos ahora. Claro. ¿no? Entonces, eso va a seguir, ¿no? Va a seguir no solamente Así ahora es. con el tema de la robótica, de Internet de las cosas, se viene todo el tema de la computación cuántica, ¿no? Que ya está en laboratorio, ya está en experimentos. Y eso ¿De qué se trata esto de la computación cuántica? es entendiendo la diferencia en que hay entre la física clásica, ¿no? La física tradicional y esta nueva física cuántica que está revolucionando todos los aspectos del quehacer humano. Entonces se están empezando a diseñar y a construir computadoras que utilicen los esquemas, ¿no? Similares a los que maneja la física de partículas, por ejemplo. Wow. Todo lo subatómico y todo el cambio que hay entre lo atómico y lo fotónico, que es parte de lo que nos explica ahora la ciencia, ¿no? Entonces vamos a entrar a utilizar descubrimientos físicos, matemáticos, ¿no? que tienen que ver con cómo el universo está constituido en aplicaciones prácticas cotidianas. ¿Eso qué va a producir? Va a producir computadoras a mucho mayor velocidades y capacidades, que todo va a estar conectado, todo. Claro. Yo comentaba el otro día con una amiga abogada, decía, hasta el trabajo que ustedes hacen como abogados va a ser tan diferente que no lo van a poder reconocer. Todo va a ser diferente, todo va a ser diferente. Va a ser digital, el sistema, por ejemplo, el sistema bancario, en 5 años, en 6, 7 años, ya se sabe que va a cambiar totalmente, Así ¿no? es. O sea, la moneda ya no va a existir, ¿no? Ya en este momento la forma de movilizarnos es a través de estos scooters, pero también van a haber carros que tú vas a poder salir. O sea, ya los chicos de ahora ya no van a pensar y se van a ilusionar pensando que van a comprar una casa o un carro, como era hasta ahora, o estar en un trabajo donde puedan ascender. Así es. O sea, es otra mentalidad totalmente diferente. Está cambiando, exacto. Así es. O sea, la idea de hacer carrera ya no funciona en este tiempo, ¿no? O sea, va cambiando todo. Por ejemplo, en Perú estaba viendo una estadística el otro día, ¿no? Como te decía, nos estamos investigando, viendo síntomas a nivel del planeta, del mundo, que tienen que ver con es como una enfermedad que ya se detecta y hay diferentes síntomas conocidos y no conocidos. Entonces, cada evento social, económico, político que está en problemas es parte de este colapso, ¿no? Entonces, estábamos viendo cómo es que hasta los sistemas de organización, ¿no? social, económicas, políticas, van a tener que adecuarse a todos estos cambios que están produciendo. Claro. Y una de las cosas que veía en esta estadística es el 70% o el 30% de la fuerza laboral en Perú actualmente son millennials. 30%. 30%, pero para el año 2030 van a ser 70%. Entonces, tú te imaginas lo que va a ser el clima organizacional, lo que van a hacer las empresas, lo que va a ser el trabajo en sí, con 70% de millennials, que son los que están produciendo, ¿no? Acelerando, ayudando a que se acelere el colapso y a introducir
el cambio de paradigmas que claro, están, y están los millennials, las características son, por ejemplo, que ellos son más libres, que no están pensando en pasar, o sea, su tasa, digamos, en años de movilidad, de cambio de un trabajo a otro es muy corta. La rotación es muy alta, son muy creativos, no pueden inspirarse y manejar procesos de intuición muy profundos, que hace que se vuelvan más creativos, innovadores, y que si no encuentran el lugar donde pueden aplicar esos cambios, ¿no? Desarrollarse, pues a buscar a dónde se puede hacer. Quiero preguntarte cuál es el papel de la felicidad en todo esto, pero quiero leerte unos comentarios de Martín Bullón Mori, que nos dice, en relación a lo que estábamos hablando de la tecnología, dice poner horarios y poner también seguridad en los contenidos explícitos que acceden, tan fácil, dice, y habla sobre el marketing digital, lo haces desde casa, eso es ahora, imagínense en 5 años. Es verdad, Martín, es verdad, o sea, realmente el mundo va a cambiar, y lo lindo, desde mi punto de vista, es que lo vamos a poder ver, porque yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es abrirnos a los cambios y saber que estamos, o sea, que podemos vivir en 2 mundos, que ya hemos vivido en un mundo bajo un paradigma, y ahora vivimos en un mundo totalmente diferente, que no debemos frenar, ¿no? Sino más bien abrirnos a esta evolución que es inminente. O sea, no hay vuelta para atrás. No hay. Yo creo que el dolor y los problemas van a venir si nosotros no nos abrimos a esa nueva forma, ¿no es cierto? Y justamente el tema que mencionas de la felicidad tiene que ver directamente con toda esta problemática, ¿no? Y si lo llevamos al tema de lo laboral o empresarial, el clima organizacional, pues en Estados Unidos cada vez más, en Europa, aquí hay ciertas conversaciones sobre cómo la responsabilidad del proceso de reclutamiento del recurso humano, de desarrollo del recurso humano, tiene que cambiar. Entonces, hay empresas en Estados Unidos donde ya el área de recursos humanos, lo que era antes la gerencia de recursos humanos, está dentro de una función mayor que le llaman la gerencia de felicidad, por ejemplo. Ya hay cargos, empresas donde existe el gerente de felicidad, el director del área de felicidad, que incluye funciones de recursos humanos tradicionales, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que si yo entiendo este proceso de cambio y hay un impacto en la familia, en el individuo, en su familia, y ese individuo, pues cuando va a la oficina o va a trabajar, no es que deje toda esa problemática familiar, ¿no? En casa, y se dedica estrictamente a 100% al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que han detectado y han comenzado a trabajar ya de muchos años, ¿no? En las épocas que trabajaban en los 80 y en Estados Unidos, las empresas transnacionales ya tomaban en cuenta que el empleado estuviera lo más contento posible. En ese caso era a través de beneficios que permitieran que hubiera una mayor estabilidad, una mayor fidelidad, lealtad con la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la felicidad incluso está introduciéndose en el tema laboral, porque cuanto mejor yo pueda desarrollar, capacitar al empleado, lo voy a poder retener, ¿no? Por mayor tiempo. Pero a la vez, en una empresa, la clave de todo, la diferencia entre ingresos, egresos, que es la rentabilidad, se basa en productividad. Entonces, si yo no introduzco innovaciones en la forma como genero productividad, incremento productividad, pues voy a estar en desventaja competitiva. Por eso que es importante yo tener, ¿no?, empleados, trabajadores que estén lo más contentos posible y lo más motivados posible. Y esto tiene que ver con las capacidades también, ¿no? Porque, o sea, si tú puedes desarrollar tus capacidades, te vas a sentir mejor. O sea, hay muchas variables que hay que poner en juego, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso que hay un énfasis en habilidades blandas, que antes no las había. Hoy en día está de moda, ¿no? Y a veces no se entiende mucho, o en la profundidad que se debería entender. Pero tiene que ver, a lo mejor, con el siguiente tema que queríamos, ¿no?, hacer el puente, que es, entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano en general para poder entender este proceso de cambio que se está viviendo y poder ser un partícipe, pero positivo? Positivo, claro, tanto exactamente. No perdérsela, no perdérsela. Para ella misma, exacto. Mira, tenemos acá Jorge Villagarcía, Coco desde Ica, nos dice, siempre interesante oír a Fermín
Isabel Chirinos, Isa, nos está viendo, y Martín Bullón hace otro comentario, dice, adaptarnos a los cambios, evolución pero respetando el planeta. Amazon deja que sus colaboradores lleven a sus mascotas para que sientan comodidad y por ende felicidad, tranquilidad y rendirán más. Y justamente a propósito del rendimiento, leí, no lo he confrontado, pero leí una noticia que dice que en Japón, desde que dieron 4 días laborables solamente y no 5, la productividad ha subido 40%. Bueno, y de hecho eso pasa en las ciudades slow, donde este movimiento slow se ha puesto ya hace unos años de moda, en la que hay 3 días en los que todo para, ¿no? O sea, el comercio, todo, para que la gente esté en familia, para regresar a disfrutar una comida, a disfrutar una conversación, ¿no? Porque ya no es, o sea, producir, sin embargo se produce más, con menos días de trabajo, menos días laborales. ¿Cómo te motivo para que trabajes de una manera que la productividad pueda ser incrementada? Así es. Que es el beneficio que finalmente la empresa requiere de manera concreta, tangible. Ok, pasemos al siguiente punto entonces. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando, porque no es fácil, hay que abrirse, nosotros decimos abrir nuestra conciencia, que quiere decir, pues, démosle el beneficio de la duda. Abrir nuestra mirada. Estamos formados, sobre todo con la educación superior, que sigue siendo demasiado estructurada, ¿no? Yo a veces soy muy controversial con el tema de la educación superior, no solamente aquí, sino incluso en Estados Unidos, ¿no? Tú sabes, yo estudié allá y fui docente allá, pero yo pienso de que se sigue pensando que durante una carrera de 4 o 5 años, la información y lo que se aprende es estático, no se mueve, ¿no? Entonces yo tengo una teoría que el 80% de lo que uno aprende en una carrera tradicional, sobre todo, está obsoleto, desactualizado cuando se ha terminado la carrera. Wow. Entonces, y eso se puede comprobar de diferentes formas, ¿no? Incluyendo en temas como la medicina, la psicología, ¿no? Tú sabes, trabajamos también bastante ese tema, ¿no? Y con innovaciones y adelantos que se están dando en otros países y que van a tomar entre 15 y 20 años formar parte de las mallas curriculares en las universidades que forman, por ejemplo, médicos, psicólogos, ¿no? Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿No ves tú la posibilidad de que hay dos factores? Uno, porque en países como el nuestro no hay una prioridad en ciencia y tecnología aplicada al desarrollo del país, ¿no? Empezando porque en el país no hay una visión de futuro del país. No hay una visión como hacen otros países cuando planifican 2, 3 generaciones adelante. Los países, mismo Estados Unidos, Europa, están planificando 30, 40, 50 años, porque ellos dicen qué va a ser de esas generaciones, ¿no? Cuando estos cambios se vayan dando y vayan generándose mayores problemas en todo lo social, lo económico, lo político, ¿no? Entonces, por un lado, no tenemos esa prioridad porque no hay una visión de futuro del país a largo plazo, por lo tanto los sistemas de educación y de salud tampoco están adecuados a esa visión de futuro, ¿no? Y por otro lado, al no tener recursos, pues tampoco podemos invertir lo suficiente. Pero ¿qué pasa adicionalmente a eso? En países como el nuestro tenemos comunidades profesionales, científicas muy conservadoras, ¿no? Muy cerradas, muy estructuradas. Entonces, cuesta mucho el que se puedan abrir para poder absorber y digerir, ¿no? Innovaciones y cambios en las mismas profesiones médicas y psicológicas. Claro, y ya no te digo nada del derecho, es pura estructura, ¿no? O sea, la aplicación del derecho es tremendo. El temor al cambio, el temor al vacío, el temor a la muerte, que implica un cambio pequeño, ¿no? Y sobre todo el temor a perder lo estable, ¿no? Lo seguro. O sea, prefiero llego hasta donde puedo y ya está, no doy un paso más, y eso a mí me resulta muy desmotivador, ¿no? Así es, sí. Entonces, para incidir un poco más, ¿no? En la profundidad de esta necesidad de entender, ¿para qué? Para poder empezar a producir un cambio. Ese cambio es un proceso, ¿no? Y si vamos un poquito arriba también y tomamos en cuenta temas como la evolución del universo, del sistema solar,
y entramos en algo que manejaron nuestros ancestros, los pre-incas incas, que es la precesión de equinoccios. Entonces vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Si analizamos lo que se llama el diseño de Platón, por ejemplo, donde él hablaba de las eras, ¿no? Y que nuestro sistema solar en su movimiento, ¿no? de girar está también atravesando un movimiento mayor delante de la bóveda celeste, ¿no? Entonces eso le llaman la precesión de equinoccios por toda ¿no? las conjunciones energéticas, vibratorias, astronómicas que se producen. Entonces, pero nuestro sistema solar, por decir, está en una inclinación, ¿no? de una forma, y luego este giro, que se llama por eso la precesión de equinoccios, está en otra elíptica diferente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como que el sistema solar va girando y hay un periodo de 13.000 años donde, atravesando 6 eras, ¿no? voy avanzando por esta parte inclinada hacia arriba. A eso se le llama el día galáctico, ¿ya? En términos de la ciencia, la astronomía que expliqué eso. Entonces, y cuando pasamos a la siguiente era, la séptima, entramos a la noche galáctica. Piscis era la 6ª era de la noche galáctica. O sea, y Acuario es el despertar, el amanecer. Al amanecer. ¿Qué significa en términos de la humanidad, de la evolución, de la raza humana? Significa de que se está produciendo lo que se llama un despertar de la conciencia. ¿Y qué significa en términos simples? Que los seres humanos, tarde o temprano, ¿no? En algunos pocos años, en algunos a lo mejor generaciones, se va a necesitar, o va a haber la necesidad de entender todo esto. ¿Qué cosa es la creación, el universo, el sistema solar, nuestro planeta, los reinos, el reino humano? ¿Y cuál ha sido la evolución del reino humano? ¿Para qué? Para saber cómo vivo y cómo debo aprender a vivir, incluyendo cómo voy a educar y criar a las nuevas generaciones, para poder armonizarnos, porque hay todo un tema de tasa vibratoria aquí. Así es. ¿No? Que si yo no aprendo a armonizarme con trabajos, técnicas diferentes, meditación, relajación, y una serie de trabajos que se hacen. Respiración, exactamente. Entonces, yo no voy a poder armonizarme con la tasa vibratoria que está viviendo nuestro planeta, nuestro sistema solar. Y que se siente, ¿no? Porque sientes que hay una, o sea, como una demanda, como o sea, de la forma como yo lo explico metafóricamente, es como si a la Tierra le hubiese subido la presión, ¿no? Entonces, manejarte con la presión alta es incómodo, entonces hay que armonizar y poner o sea, ponernos nosotros a la presión de la Tierra para que no se sienta esa disrupción que ocurre ahí. Mira, Juan Carlos Bazán nos dice: el sistema y la universidad te desconectan. Sin embargo, los nativos americanos, sin sistema de educación, salud ni integridad, ahí están. Tienen una filosofía de vida única, el cuidado a la tierra, animales, ¿no? Y Martín Bullón nos dice: uno tiene que ser autodidacta. Un ejemplo, en la NASA hay una foto de un abejorro. ¿Saben por qué? A ver, físicamente no puede volar, pero el tamaño de sus alas con respecto a al volumen de su cuerpo. Pero los abejorros no lo saben y sin embargo vuelan. Qué interesante. Gracias, Juan Carlos, dice Martín Bullón, por la intervención de Juan Carlos. Y quiero saludar también a Marcela y nosotros a Marce. Un besito desde aquí, nos está viendo. Y bueno, hablemos un poquito porque se nos va el tiempo y no quiero quedarme con nada por preguntarte. Una pregunta previa, haciendo un paréntesis: la evolución de la humanidad, ¿cómo la viven los otros reinos, específicamente el animal? Cuando se produce este proceso, o se da este proceso de evolución, donde hay fenómenos naturales, leyes universales que están contribuyendo a un cambio de vibración, tasa vibratoria del planeta. Por lo tanto, todo lo que existe sobre el planeta tiene que tarde o temprano armonizarse. Lo que pasa que el vegetal, el reino animal, hasta el mineral, pues son parte de esa vibración natural. Y al no tener conciencia como tenemos los humanos, no tienen el poder de decidir, de hacer cosas en contra de la evolución. Entonces ellos van más adelante. Te lo pregunto porque veo que los animales tienen realmente o sea, se está viendo un salto evolutivo. Así es. Como lo percibo yo, creo que lo podemos percibir.
muy grande en comparación al reino humano, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Y otro tema que nos lleva a la necesidad de empezar a tomar conciencia de esto, abrirnos a la conciencia de todo esto que está pasando y hacer algo para uno sintonizar con esa nueva vibración, ¿no? Vía técnica, relajación, meditación, lo que sea. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que hoy podemos entender mucho mejor de cómo funcionamos como seres humanos. Hoy por la neurociencia sabemos cuál es esa relación entre el cerebro, la mente y la conciencia, sobre todo al momento de la concepción para adelante. Y uno de los problemas para mí del sistema educativo en general a nivel mundial tiene que ver con que la educación no está centrada en lo que es el cerebro y en lo que se conoce el cerebro, ¿no? Entonces hay explicaciones que estamos tratando ahí de entender y trabajar en un nuevo modelo educativo de cómo entonces toda la educación en la crianza debería estar tomando en cuenta no solamente lo convencional, tradicional que conocemos el cerebro, sino todos estos nuevos conocimientos sobre esa relación entre qué tiene que ver la mente con el cerebro, quién maneja a quién, y qué tiene que ver la mente con relación a la conciencia, qué sucede cuando la mente se abre, toma información adicional que no la tenía y la aplica para su manejo, ¿no? De lo psicomotriz, de lo sensorial. Claro, y hace las conexiones cerebrales necesarias para adaptar. Claro, o sea, cerebro, mente, conciencia, o sea, es como tú lo estás diciendo, necesarias y, o sea, de ida y de vuelta se va dando el cambio, ¿no? De ida y vuelta, sí, de ida y vuelta. Bueno, es que es interesantísimo y, o sea, no sé si alegrarme o angustiarme con todo lo que estamos conversando porque, claro, tenemos ya la información y tenemos que aplicarla. Y yo creo que el paso más importante en ese momento es que lo apliquemos en nosotros. Técnicas de respiración, técnicas de meditación. En internet hay muchísimas, pero también hay otros recursos. Por ejemplo, bueno, cursos como el que ha dictado Maya Sigala o viajes como los que haces tú en turismo místico. Turismo místico, que son 15 días. Entre 9 y 15 días. Entre 9 y 15 días en los que... A ver, cuéntanos rápidamente para no dejar... Justo este tipo de viajes que lo trabajamos con Rubén de España, ¿no? Varias veces, pues hacemos a la India, a Egipto, a la zona de Celta, Druida, pero la parte que yo en que más involucrado estoy es con la parte de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces tenemos viajes que hacemos lo ideal es 14 días, empezamos en Tiahuanaco en Bolivia, terminamos en Machu Picchu, pero es todo un trabajo que le llamamos un Perú iniciático, ¿no? Porque es trabajar toda esta información, pero a la vez entender cómo es que los ancestros manejaban todo esto, porque lo conocían. Cuando tú hablas del ñocan, el ñocani, ¿no? Que en la cosmovisión andina es el yo soy, y cuando te metes en la profundidad del significado es cómo es que el ser humano sabía y aprendía a trabajar su identidad y a vivir desde su identidad. Wow. ¿No? Y cómo se relacionaba. Y cuando hablas de Laini, por ejemplo, que nadie se conoce, es compartir. Reciprocidad en la manera más simple. Pero cuando entras en la profundidad de eso todo está conectado, existe una red, existe una trama. Entonces, no solamente los seres humanos estamos conectados como partes como células de esos 7.000 millones de habitantes que somos ahora, como parte del reino humano, sino que estamos conectados a todos los reinos y que luego estamos conectados a planos superiores que podemos aprender a habitar, ¿no? Entonces, los viajes son trabajos, ¿no? Iniciáticos, personales, de conocer la historia tradicional, pero también la historia espiritual mística de sobre todo las culturas pre-incas. Porque hay mucho que aprender. Quiero hacerte un par de preguntas. Una, ¿cuál es la visión energética, si es que conoces la visión andina, de la cosmovisión andina, en relación, por ejemplo, a condiciones como autismo, Asperger, etcétera, y a homosexualidad? Ok, primero en lo del tema ¿no? Que tiene que ver en general con, yo diría, perturbaciones del esquema de vivencia y de la relación entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, ¿no? Que hoy en día entendemos que estamos hablando de autismo y todas esas condiciones que hoy día les ponemos una etiqueta, pero al no entender qué cosa hay detrás de esta no
educación, crianza, entendiendo lo que hay que hacer con los niños autistas, por ejemplo, con déficit de atención, ¿no? Pues trabajamos también desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Con el grupo, con niños con estos problemas. Entonces, pues los padres mismos no saben cómo manejar esas situaciones, y cuando los derivan a los profesionales, ¿no? Psicólogos y algunos psiquiatras, pues no necesariamente están resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ellos, en la Convención Andina, y también se repite esto, o viene de Egipto o va a Egipto, pero hay toda una similitud en los mayas, los egipcios, los incas, los pring. Entonces, ellos, al entender que todo está conectado y todo vibra, ¿no? Y que el agua y la planta y el cerro son parte, ¿no? Por eso dicen, es mi familia. La casa para ellos no es solo el lugar donde viven, es el lugar. Entonces, y la madre, ellos la tenían mayor conciencia, estoy hablando ancestralmente porque eso se ha ido perdiendo, ¿no? Pero si entramos en la profundidad del espiritual misticismo pre-inca, inca, están hasta el manejo de los chakras, de los centros, de los cuerpos sutiles, ¿no? Imagínate. Ahora, el otro tema, yo tengo una teoría con el tema de la homosexualidad que tiene más que ver, que también es mal entendido lo que está sucediendo y el por qué tenemos ciertos sesgos o fobias, y cosas, ¿no? que... Para eso tendríamos que a lo mejor tratar de entender dentro de este proceso de evolución de la humanidad, ¿no? Que estamos en la sexta raza, ha habido una etapa, ¿no? muy antigua, que a lo mejor del punto de vista de los que hemos sido criados bajo la religión cristiana, católica, podríamos referirlo a la historia de Adán y Eva, ¿no? Donde la raza humana, de ser una raza andrógina, ¿no? Que viene de lo que se llama un arquetipo de androginia, entonces se separa, ¿no? Y se produce la caída, donde hay una separación hombre-mujer, como parte de la evolución, ¿no? Pero a la vez, hombre y mujer, tenemos la posibilidad de manejar lo que se llama la androginia, o sea, de trabajar, ¿no? En mi caso, energía yang, y trabajar mi energía yin para que haya una armonía, que la tengo. En el caso de ustedes, ¿no? Claro, energía yin, pero es que también manejamos energía yang. Entonces, si nosotros solo tomemos en una apertura de conciencia que eso es posible, ¿no? Porque vamos a tener mucha controversia en esto. Pero supongamos que eso ha ido evolucionando, ya estamos en la etapa donde hay hombre-mujer, ¿no? Y hay una relación, sobre todo de pareja en este caso, ¿no? Entonces, pero si vamos proyectando a dónde va la evolución de la humanidad, estamos yendo a una etapa donde va a haber, nos dicen, un reencuentro con el arquetipo de la androginia. ¿Qué quiere decir? Si lo podemos poner de una manera simple, que no es fácil de entender y menos de aceptar, es si ha habido esa separación, en algún momento va a haber ese reencuentro para volver a unificar esa androginia, ¿no? Claro. Ambos lados. Entonces, ¿qué sucede en los seres humanos ahora? Que si es que el tipo de relación tradicional, convencional, entre los seres humanos, sobre todo lo heterosexual que ha sido, ¿no? lo mayormente aceptado antes, entonces digo, pues ahora hay un ingrediente que tiene que ver con la energía y con la necesidad de armonizar las energías para generar lo andrógino, ¿ya? Y entonces dicen que si nosotros estuviéramos educados o conociéramos esto, las relaciones de pareja deberían de tener otros ingredientes de análisis y de evaluación antes de saber si soy o no soy compatible con una pareja. Claro. Desde este punto de vista, ¿no? Energético, vibratorio, ¿no? Entonces, para mí son manifestaciones energéticas, vibratorias que se están dando, que al no ser entendidas para manejarlas adecuadamente, pues se le puede dar todo tipo de interpretación, ¿no? Claro, y te lo digo porque a mí me gusta mucho una visión que viene de los nativos americanos, en los que ellos hablan, no solamente hablan de hombre y mujer, sino, o sea, hablan de hombre y mujer como la persona habitada por el espíritu del hombre, la persona habitada por el espíritu de mujer, perdón, el hombre habitado por el espíritu del hombre, la mujer habitada por el espíritu de la mujer, el hombre habitado por el espíritu de mujer, la mujer habitada por el espíritu del hombre y el hombre habitado por los dos espíritus. Entonces, desde ya, o sea, desde antes había una aceptación, es cierto, hombre-mujer, pero las habitaciones, o sea, los espíritus que habitan son diferentes. Yo creo que eso haría que nosotros también abramos nuestra mirada, como lo estás diciendo tú,
o como lo decían los nativos americanos, de un respeto de la, digamos, de la experiencia de vida que cada uno está teniendo, ¿no? Sí. Y no pensar que somos más o menos, porque bueno, siempre tenemos que estar reivindicando derechos, ¿no? Si no somos las mujeres, son los homosexuales, y la verdad que reivindicar un derecho de ser me parece muy doloroso y nos quita mucho tiempo y energía en un momento de la humanidad en la que necesitamos ver otras cosas, como lo que estamos conversando, para esta nueva etapa, exactamente. Sí. Mira, dice Magali Cabezas, dice: gracias por la entrevista tan interesante, aperturando nuestra conciencia, conexión, conectividad, respeto a la vida, aceptar y prepararnos para los cambios. Gracias a ti, Magali. Martín Bullón dice: la Pachamama, y Juan Carlos Bazán, María Paza y Martín Quispe son los únicos Alto Misayos, Queros, Cusco actualmente. Está bien, es bueno saberlo. Ahí también es interesante. Yo tú sabes, vivo muchos años allá, y más de 20 años que investigamos todos estos temas, ¿no? De la cosmovisión andina y comparada con otras cosmovisiones. Entonces, cuando hablamos de los queros, solo estamos hablando de los quechuas. Sí. Pero cuando uno profundiza en la historia pre-inca, ¿no? Tenemos más de 20.000 años de historia antes de los incas, ¿no? Que tiene toda una cosmovisión, ¿no? Y una explicación hasta de la chacana, ¿sí? Hasta de lo que fue Manco Cápac, Mamaoclio, que no fueron incas, sino fueron tehuanaquenses y fueron, ¿no? Jinas o aymaras. Entonces, en la cosmovisión aymara o en la cultura aymara, equivalente a los queros, están los yatiris. Y los yatiris son los sacerdotes y son los que, ¿no? Todavía manejan todo este tipo de información, ¿no? Yo creo que tenemos que abrirnos, tenemos que ser inclusivos, o sea, en lugar de decir esto son los únicos, no, sino, sí, quizás en los queros sí, pero también hay otros, y abrirnos a esta riqueza e incluirnos, ¿no? O sea, en lugar de estar excluyéndonos, incluirnos. Un beso Ceci Ferreiros y un beso Maya, que nos dice felicidades, queridos, Maya Sigala. Hablemos un poquito, bueno, seguimos un poquito antes de terminar, tenemos unos cuantos minutos todavía para hablar o sea, de esta cosmovisión andina y de cómo ha sido todo este desarrollo de la civilización y cómo ven las cosas, cómo se ven desde esa cosmovisión, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, yo un ejemplo que uso, ¿no? En charlas, en conferencias que doy aquí o fuera en el extranjero es: ustedes simplemente piensen, como yo lo hacía en una época en que no entendía, ¿no? Muy joven, decía, nos dicen que en la época del Renacimiento, cuando hablamos de Copérnico, de Galileo Galilei y luego de Newton, que se pensaba antes de eso de que la Tierra era el centro del universo. Así es. Y ellos un poco más fueron enviados a la hoguera por decir de que no era así, ¿no? Y que el Sol era el centro de un sistema y todo eso. Entonces mi pregunta era: ¿y cómo los incas, los egipcios, los pre-incas en este caso, los egipcios, incluyendo los incas después, manejaban precesión de equinoccios, ¿no? Donde ya entendían, ¿no? Estos 26.000 años, ya entendían, ¿no? Lo del sur, la Cruz del Sur y toda la cosmovisión que fue plasmada a través de la simbología de la chacana, ¿no? Entonces, como ejemplos, y hay muchos de esos ejemplos, de que esas culturas ancestrales entendían esto y trataban de plasmarlo en sus, ¿no? niveles de vida cotidiana, ¿no? En lo que era posible, ¿no? Entonces tú tienes que la agricultura, la ganadería, cuando ellos trabajan el tema de las fases lunares, ¿no? Ellos no hacen la siembra, la cosecha, la tala de árboles en cualquier época de los 28 días de la fase lunar. Ellos tienen ciertas cosas que se pueden hacer en el creciente, en el menguante, en la luna llena, la luna nueva. Es que es una luna cada día realmente, no son 4 lunas, sino dentro de los ciclos de 7 días, que por cierto mañana es luna llena de Tauro, ¿no? Así es. Así que vamos a recoger la cosecha de mayo. Y ellos manejaban también lo que nosotros manejamos, la Santísima Trinidad, manejaban el Hanampacha, el Caipacha y el Ujupacha, que son el lao Cara, el lao Cruz y el submundo, las o sea, el cielo, la tierra y el submundo, ¿no? El infierno, ¿no? En lo católico, ¿no? Pero lo interesante también, que me llamó mucho la atención hace muchos años, es la similitud que hay en la forma como se interpreta y se explica
a través de cosmovisiones como la inca, la preinca, la egipcia, la maya, estamos hablando o están hablando de lo mismo. Claro. Mira, y otra cosa que es impresionante es, por ejemplo, no mirar más allá de lo que podemos ver muy cercano a nosotros, como es las líneas de Nazca. Así es. Toda la información que hay ahí es impresionante. Así es. ¿No? Y no solamente lo que podemos ver como figura, ¿no? Sino la energía que emana el lugar. Así es. Porque es algo que para mí es inexplicable. O sea, a ver, lo sientes, está ahí, es muy fuerte, ¿no? Y para las personas que estén interesadas en más de esto, pues es muy profundo. Hay 3 personajes que tuve el privilegio, ¿no?, la oportunidad de conocer. Uno es Carlos Milla Viena, que tiene mucho trabajo en todo lo que es la cosmovisión andina, desde lo ancestral, incluyendo los temas, los geoglifos como Nazca y todo eso. Antón Ponce de León, que todavía está vivo. Carlos Milla ya falleció. Y hace 2 años también falleció Camilo Astete, que ha hecho un trabajo interesantísimo por más de 30 años sobre el tema de Ollantaytambo. Y hay mucho material donde podemos encontrar simbología egipcia, Atlante en Ollantaytambo. Hay toda una explicación con las fotografías y todo de los temas que han sido resultado de estas investigaciones. Interesante. Bueno, te cuento que nos han llegado varios comentarios. Andrea Sánchez desde Chile nos dice, es el capítulo 1, ¿no? Ceci Castillo, un besito, saludos. Tu hijo, Juan Carlos Cerrejón, dice, ¿y para cuándo el libro? Así que ahora nos vas a hablar. Firiña Lazo nos dice, gracias por esta valiosa información, abrir nuestra conciencia individual y colectiva, eso es lo que cuesta. Y Fermín, también hijo tuyo, excelente programa, tienen el tema para varios programas más, es verdad. Martín Bullón nos dice, ahí está la conexión. Juan Carlos Bazán, efectivamente es lo mismo. Aquí en Canadá también hacen pagos a la tierra Pachamama, uso de flautas y tambores para meditación. Andreita nos dice, se quedó corto el tiempo, queridos. Marcela Inostroza, saludos hermana, Brujer, de verdad, felicidades, excelente tema, un beso para ti, Marce. Bueno, el libro, tenemos que hablar del libro. ¿Para cuándo el libro? Ya he estado demorando y justo mis hijos, sobre todo Juan Carlos, es el que me está, y el libro. No, es un libro que lo vengo tratando de terminar ya hace un buen tiempo, pero ya tengo el objetivo, la decisión de terminar el borrador antes de fin de año para luego empezar el proceso. El título por ahora es Buscando un mayor sentido a la vida, que es un poco basado en mi experiencia personal, de un recuento ya de experiencias desde muy niño, cada 7 años, que es un tema de septenio que manejamos, ¿no?, que es una enseñanza egipcia, y cómo explicar todo esto desde la experiencia personal, incluyendo las experiencias que no tienen que ver con lo espiritual místico, que son las experiencias de vida. ¿Y por qué el título Buscando un mayor sentido de vida? Porque justamente todos los seres humanos, si empezamos y aprendemos a entrar en la profundidad de quiénes somos, que es la verdadera identidad, vamos a entender por qué estamos aquí, vamos a entender el porqué de nuestras vidas. Entonces, en mi caso es como yo, ¿no?, estaba buscando ese mayor sentido a la vida y tomé decisiones como las locuras que tú comentabas, pero finalmente la razón por la que estoy en Cusco es justamente porque ahí me toca hacer lo que me toca hacer. Bueno, es verdad que nos está faltando tiempo porque ahí hay un proyecto que empezaste en Molinos, en Jauja, y que ahora lo estás haciendo en Urubamba, y sería bueno hablar un poco más la próxima vez que regreses. ¿Cuánto tiempo tenemos, Dani? 1 minuto. Bueno, solamente decirle a Norca, que dice faltó tiempo. Ernesto Zun, muy bueno el tema. Ana María Estudillo dice excelente tema, recuperar sensibilidad y conexión. Gracias Fermín. Nos quedamos como siempre con ganas de seguir hablando. El tiempo se va, pero como dicen, de lo bueno poco, ¿no? Pero hay repetición. Exacto. Así que cuando vengas te esperamos aquí para seguir hablando del tema del libro, seguir hablando de todos estos temas y del proyecto que me parece súper importante, cómo has podido llevar la tecnología, unir la tecnología y la espiritualidad en el respeto de la identidad de los lugares, porque estás trabajando con comunidades rurales, que me parece. Liliana de la Vega nos dice, qué tema tan interesante, segunda parte. Sí, Lili, claro que sí. Bueno,
Te agradezco muchísimo, gracias a ti. Gracias. Riquísima la entrevista. Les agradezco a ustedes por estar aquí. Gracias, Dani. No olviden de entrar a Estudio Ferreiros y ver las entrevistas y los temas que estamos tratando ahí. Y nada, nos encontramos la próxima semana. Les mando un beso inmenso. Estemos bien, tratemos de ser felices y trabajemos en nosotros. Vamos a respirar, vamos a meditar y a poner nuestro granito de arena en este cuerpo de 7.000 millones de personas que somos, ¿no? Besito. Chao. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día, y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros, pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo,